Ayer la Corte retrotrajo el proceso de elección de fiscal general hacia una fase nada más, una fase previa, que es la calificación. Calificación que sirve, francamente, de muy poco. Yo creo que la resolución fue extemporánea, probablemente innecesaria. Cumpliendo lo que la Corte ordenó, la Comisión va a hacer lo mismo. Debiera de hacer lo mismo. Algo que sí puede cambiar o no la ruta de los próximos años de la justicia en Guatemala, algo que necesitamos. Yo creo que tenemos una oportunidad, me incluyo, nos incluyo como sociedad, de que eso pase. ¿En manos de quién está? Del presidente de la República. Bienvenidos a un episodio más de Política en las Rocas. Hoy es viernes 24 de abril del año del Señor 2026. Bienvenidos. Feliz tarde, feliz noche, feliz mañana si nos están viendo al día siguiente. Salud. Bueno, esta semana no pasó nada, ¿no? Había sido una semana bastante, vamos a decir, tranquila en asuntos políticos. Sin embargo, ayer jueves, la Corte de Constitucionalidad sesionó finalmente la primera sesión de esta novena magistratura y conocieron un expediente de amparo en contra de la acción, de la actividad de la Comisión de Postulación para Fiscal General. Esta acción, este amparo, fue presentado creo que desde el 4 de marzo, es decir, hace bastante tiempo, y no había sido conocido inicialmente porque no había trabajo de la comisión aún, era un amparo de esos que se llaman ahora en prevención. Y al cambio de magistratura, teniendo ya encima el proceso de elección de fiscal, la comisión ya estaba instalada, había recibido expedientes, había recibido tachas, las pruebas de descargo, en fin. La semana pasada no convocó la primer presidenta de esta novena magistratura, Anabela de León, a pesar de que 3 magistrados así se lo solicitaron. ¿Y por qué es importante eso? No es por capricho. La ley manda que la presidenta, en este caso presidenta mujer, pero la presidencia de la CC, que es quien convoca a los plenos de magistrados para conocer expedientes, tiene que convocar a plenos extraordinarios, dice la ley, cuando así lo pidan por lo menos 2 magistrados. En este caso fueron 3. Y la presidenta no lo hizo. Y no lo hizo argumentando una serie de pavadas, entre ellas que las firmas electrónicas no estaban aún registradas, bueno, y las orográficas y las de puño y letra, las que todos crecimos, bueno, yo no mucho, todos crecimos haciendo. Como se firmaban todas las resoluciones antes, los memoriales, los escritos, las cartas de amor también. Argumentando eso, no convocó, que si lo hubiese hecho, esta resolución que ayer profirió la Corte hubiese sido la misma. Estoy seguro, estoy convencido de ello. Pero entonces el efecto era distinto, es decir, la comisión no había emitido una lista de 6 candidatos, no se la había remitido al presidente, y entonces se hubiera tomado en cuenta lo que dice la resolución, que ahorita vamos a hablar de ella, para efectos de calificar y votar para candidatos. La presidenta no lo hizo, decidió esperar, no sé por qué, tal vez en algún cálculo político, ¿verdad?, de desgaste o de presión. Vamos a decir que se vale o es usual que eso suceda. No es correcto, ¿verdad? Pero es usual. En fin, la cosa es que ayer la Corte retrotrajo el proceso de elección de fiscal general, no hacia el principio, hubiese sido terrible,
hacia una fase nada más, una fase previa, que es la calificación. Calificación que sirve, francamente, de muy poco, porque esa calificación se hace de acuerdo a una tabla de gradación, que se llama, muy mal hecha. Y no es el primer caso. Sin embargo, esta estaba muy mal hecha, al punto que tuvo que ser enmendada a inicios del trabajo de la comisión, porque otorgaba puntos. A ver, entre más viejo se era, más puntos se tenía. Y eso simplemente es ridículo, ¿verdad? El simple transcurso del tiempo, sin ejecutorias probadas, quiero decir, no es muestra de nada, más que tal vez buena salud para no haberse muerto antes. A ver, la tabla de gradación actual, o sea, la que se aplicó para votar, iba a decir, pero la votación ni siquiera obedece a eso, simplemente es casi que un orden de votación. Otorgaba u otorgó puntos a los abogados y jueces, mejor dicho, a los abogados que habían sido jueces, y computó, en un par de casos, por lo menos de la lista, los años de juez como años de abogado. Sin embargo, pues había sido también magistrado una de estas personas, entonces se le aplicó así. Aunque la resolución de la Corte de ayer yo la considero correcta, creo que explica muy bien, desarrolla, no es desarrollar porque las resoluciones no desarrollan la Constitución, pero, a ver, explica, aclara y aplica muy bien los conceptos que la Constitución contiene. Creo que es extemporánea e innecesaria. Creo que ya era innecesaria y ahorita explico por qué. Como dije al inicio, el amparo se presentó el 4 de marzo, cuando todavía había tiempo y cuando había un candidato. Vamos a ser francos, la preocupación era sobre un candidato en particular que pretendía postularse o se postuló argumentando o sosteniendo su pretensión con muchísimos años como juez de instancia. Yo lo considero buen juez, fue buen juez, no abusó de su posición, pudiendo haberlo hecho en tiempos decisivos. Pero al fin juez y no magistrado, no tenía un periodo completo, dice la Constitución, y como magistrado de salas o tribunal del mismo rango. Y aunque, claro, para ser juez se necesita ser abogado previamente, y tenía 3 décadas de ser juez, no había ejercido 10 años como abogado. Y a ver, yo creo que sí estamos claros de que hay diferencia entre un abogado y un juez. Digamos, diferencia conceptual, aunque algunos crean que es lo mismo, no es lo mismo. La resolución de ayer, por eso creo que es correcta, creo que está bien hecha, aclara que nadie está diciendo que para ser juez no se necesita ser abogado. Claro que sí, es uno de los requisitos de la ley de la carrera judicial, ¿no? Pero sí aclara que el abogado es aquel que presenta escritos ante los juzgados, que defiende intereses particulares ante los juzgados. El juez, por el contrario, es quien recibe esas pretensiones y dirime controversias. Un abogado no dirime controversias, un abogado crea controversias. Y si no, pregúntele a cualquiera de sus amigos abogados. Así, es muy distinta la función de uno y otro. Y los constituyentes claramente definieron 2 rutas distintas, no intercambiables, para acceder a las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y, en este caso, de la Fiscalía General. ¿Por qué? Porque la Constitución, que tengo acá, una Constitución muy bonita,
de una magistratura del hoy nuevamente magistrado Molina Barreto. En su artículo 216 habla cuáles son los requisitos para ser magistrado de la Suprema y dice, de memoria me lo estoy echando, haber ejercido un periodo completo como magistrado de sala o tribunales del mismo rango o 10 años de ejercicio profesional como abogado. Y requisitos para ser fiscal general, artículo 251, los mismos requisitos, perdón, estoy hablando de tonterías, sí, los mismos requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema, es decir, los mismos 10 años de abogado o un periodo completo de magistrado de salas. Importante eso de magistrado de salas porque la misma Constitución dice cuáles son los requisitos para ser magistrado de sala y pone una edad, 35 años, y haber ejercido 5 años como abogado. Entonces, cuando uno ve que para ser magistrado de la Suprema y fiscal general se necesitan aquellos requisitos para magistrado de sala, más 5 años de edad y de tiempo, 10 años, no 5, ejercicio profesional, pues como que uno lo entiende. Son dos vías distintas. Uno escogió la calle, uno escogió argumentar, uno escogió recibir dinero de clientes para argumentar sus casos ante tribunales. Y otra vía es alguien que escogió trabajar en el servicio público, recibir dinero de todos nosotros, de nuestros impuestos, pero a ver, lo paga el organismo judicial. Y son dos vías distintas, porque las visiones, los intereses, los criterios deben de ser distintos. Entonces, no se puede, a la luz sobre todo de la resolución de ayer, no se puede argumentar que un juez es lo mismo que un abogado. No, no es lo mismo. El juez es abogado, pero no ejerce la abogacía. Ya vimos por qué los constituyentes escogieron dos carriles distintos de la misma calle, probablemente, la misma ruta que lleva hacia una magistratura de la Suprema o de la Fiscalía, pero son dos carriles distintos. Eso hace la resolución de ayer de la Corte. Aclara eso, lo deja, aunque es un amparo provisional, lo deja claro para efectos por lo menos de esta. Yo creo que aunque se termine el proceso de fiscal, sin importar quién sea designado por el presidente, yo creo que este expediente debiese llegar a sentencia y debiese haber una sentencia en donde se argumente debidamente lo ya expresado en la resolución, en el auto de amparo provisional. Eso va sentando precedentes. Y ahora vamos a precedentes, ¿verdad? Porque en toda esta semana o en las semanas previas, mucho se habló de una resolución de la misma Corte, en donde también estaba el magistrado, el licenciado Molina Barreto, que decía, o que parecía que decía exactamente lo contrario. Sin embargo, esa resolución, esa sentencia, estaba resolviendo una cosa un poco distinta. Eso lo dice precisamente la resolución de ayer, porque, mejor dicho, eso lo hace el voto razonado, concurrente, del magistrado Molina Barreto. Es interesante leer los fallos y los votos razonados, sean concurrentes o disidentes, porque ahí hay sustancia. Probablemente le va a parecer aburrido a muchos, pero pues a los que estamos en esto, es nuestro pan diario. Dicho todo lo anterior, mencioné hace unos minutos, pero ahora me explayo. Yo creo que la resolución fue extemporánea, probablemente innecesaria. Extemporánea e innecesaria por la reticencia, por el omiso, por culpa de la presidenta de no haber convocado oportunamente el expediente. Pero, al fin, la acción, el amparo, aunque no lo dice con esas letras, pero se entiende, iba destinada a que el candidato favorito del presidente, aparente, no se puede expresar así, pero era el actual ministro de Gobernación, el ex juez Villeda, importante eso de ex juez, una persona con larga trayectoria en el ámbito penal, insisto, creo que fue bueno en la judicatura, hasta que fue removido
del juzgado de extinción de dominio sin aparente razón, pero en fin. ¿Y por qué? Porque la pretensión o el argumento de los amparistas era que un juez no podía acceder sin antes haber pasado por un periodo completo de magistrado a la fiscalía. Bueno, las razones las podemos sospechar, pero el argumento jurídico es ese. Podemos sospecharlas o saber las intenciones, pero eso es harina de otro costal. Y en efecto, él se postuló y pretendía acceder a la fiscalía o ser calificado por sus años de juez como si fuese abogado, y la comisión, sin tener el amparo que ya tiene encima, igual lo dejó fuera, porque consideró, creo yo, adecuadamente, que él no había acreditado los requisitos constitucionales. Vamos a preguntar a los constituyentes qué significa eso, pero eso determinó la comisión. Entonces, ya no había peligro. Pues si es que fuera peligro que él fuese fiscal general. En lo personal, yo creo que él pudiese ser un buen fiscal general. Debe cumplir los requisitos, es lo que pasa. Pudiese serlo. Creo que tiene la experiencia, la madurez, la sensatez para hacerlo, pero no cumple. Es como una señora que en redes sociales se dice candidata, que ha sido 2 veces candidata presidencial, pero que no la han dejado. Es que no tenía la edad, no la postulaba a un partido. Ella argumenta que esos son requisitos, primero machistas, no sé cómo, machistas y en fin, son los requisitos. Cambiamos la Constitución, si quiere, que cualquier persona que llegue a los 18 años o incluso menos, que ni siquiera sepa leer, no importa, sea candidata a presidente, de repente gana, ¿verdad? Pero la cosa es que no. Venancio tenía que cumplir los requisitos y no los cumplió. La comisión zanjó ese problema. Ya no era necesaria la resolución de la Corte, pero ahora la tenemos encima. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, creo que también sabiamente la Corte puso unos plazos muy cortos para que las cosas se hicieran rápido. Es importante porque tiene que haber un nuevo fiscal general el 17 de mayo próximo, a pocos días. Además, se le dice que la comisión debe remitir al presidente con 15 días de antelación la lista, y pues, sí están a marchas forzadas. El 17 de mayo de este año tiene que haber un nuevo fiscal general designado por el presidente de la República. El cumplimiento de los plazos constitucionales es imperativo en una república. Cierto es que la ley de Ministerio Público contempla qué pasa cuando eso no pasa, cuando no se cumplen los plazos. Entonces, no recuerdo el artículo, es de los primeros. Cada año, la Fiscalía General, el fiscal general, emite un acuerdo en el que designa a su sucesor, digámoslo así. ¿A su sucesor cuándo? Cuando hay ausencia temporal, supongamos que se enferma, supongamos que no está en capacidad de cumplir su trabajo por, no sé, por cualquier cosa, o por ausencia definitiva. Cuando vence el plazo constitucional, insisto, no es simplemente un plazo legal, constitucional, no puede extenderse en sus funciones. Hemos oído algunas veces que algunos funcionarios nombrados, por ejemplo, no pueden renunciar e irse simplemente y abandonar el cargo, porque eso es un delito, se llama abandono del cargo. Pero hay otro delito que se llama continuación de funciones, no me acuerdo, o extensión de funciones, y eso haría el fiscal general si se queda un segundo más allá de los años que da su mandato. Entonces, el acuerdo que se emite todos los años de la Fiscalía designa un fiscal de sección, creo que es, no recuerdo. Es decir, no es un fiscal raso, es un fiscal que tiene cierto rango para sustituir. En este caso, si eso sucediese, pues no solo no cambiaría nada y todos estamos esperando un cambio,
sino que incluso las cosas podrían complicarse, ¿verdad? Yo creo que, bueno, no creo, estoy convencido de que lo que tiene que haber es un nombramiento, una designación presidencial a tiempo para que el plazo constitucional de ese mandato de la Fiscalía General, no solo que no esté la fiscal general Consuelo Porras, sino que no esté nadie de su equipo, tiene que haber un cambio. Se tiene que dar. Yo creo que la resolución de ayer de la Corte así lo contempla. Hacia ahí vamos. El problema es que hay, aparte del de ayer, creo que 22 amparos más en distintos lugares, sobre todo en juzgados de instancia. Ahorita digo por qué ahí no en la CC. Y creo que dos denuncias penales, pero esas son, digamos, una responsabilidad personal que la verdad que ni conozco y no creo que tengan mérito, pero en fin. ¿Por qué hay tantos amparos? Primero, ¿por qué hay tantos amparos? Y segundo, ¿por qué hay tantos amparos en juzgados, en simples juzgados de instancia y no en la CC, que es donde finalmente todo para, ¿verdad? Pues se lo explico. Los juzgados, las salas, la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad tienen competencias distintas. Según la importancia o según la jerarquía del asunto que se está impugnando. Así, los amparos en contra de una comisión de postulación, sea esta, sea la de la Defensa Pública, sea la de Corte Suprema, en fin, cualquiera, la del Contralor General de Cuentas, que viene dentro de unos meses, esos amparos, la competencia la tienen juzgados de primera instancia. Lo que pasa es que ahí es donde viene el chanfle, ¿va? Lo que pasa es que un juzgado, un tribunal, no puede no aceptar un amparo. Lo recibe y lo tiene que remitir al tribunal competente. Emite una primera resolución en donde, según el acuerdo 1-2003, creo que es 1-2003 o 13, no me acuerdo, de la CC, que viene a ser una suerte de reglamento de amparo, no es reglamento, pero por ahí va la cosa, dice, aclara o disipa la duda de cómo está eso de la primera resolución, si cualquiera puede emitir un amparo provisional y después remitirlo. No. En muchísimos casos, durante muchísimo tiempo, se abusó del amparo y entonces uno podía presentar amparos en cualquier juzgado, como lo dice la ley, y ese juzgado otorgaba el amparo provisional inicial, que es básicamente lo que busca el amparista, que se detenga una violación a sus derechos o que se restituya inmediatamente porque están siendo violados sus derechos. Y después discutimos el fondo del asunto. Pero lo que importa es esa primera resolución. Y entonces, algunos inescrupulosos iban a jurisdicciones distintas que no tenían nada que ver del interior o cualquier juzgado por ahí. Y entonces conseguían, ¿verdad? Todos sabemos cómo lo conseguían, pero... Y luego, pues ya lo remitía a un juzgado con competencia y jurisdicción. Y entonces se discutía el asunto, pero ya el golpe ya estaba dado. Entonces la Corte en ese acuerdo, la CC, dice que eso ya no debe pasar. Que un juzgado, en efecto, un juzgado en Chiquimula, tiene la obligación de recibir ese amparo de un asunto que está discutiéndose en Guatemala, por ejemplo, lo recibe y esa primera resolución debe remitirlo donde corresponde, debe ser, digamos, muy veloz para no dilatar el asunto. Sí, pero eso no aplica para la CC. Entonces, la CC puede no cumplir ese acuerdo suyo. Haz como digo, no como hago, dice el dicho, ¿verdad? Entonces ellos, la CC, recibieron ese amparo y conocieron el amparo provisional e inmediatamente lo remitieron a un juzgado de instancia, que es el competente para conocer este asunto. Pero ya viene los dados cargados. Entonces el juzgado de instancia pues simplemente
recibe esto con un amparo provisional otorgado, que, dicho sea de paso, el amparo provisional puede ser revocado en cualquier momento y si está remitido a un juzgado competente, pues podría hacerlo. Ojalá que no, porque creo que este amparo provisional, aunque debió haberlo emitido un juzgado, no la CC, es correcto. Y además, creo que hay intereses que lo que buscan es eso, precisamente, que se impugne o que se revoque y entonces va en apelación a la CC. Y obviamente la CC va a fallar en apelación, como falló en el amparo provisional, y esto se atrasa indefinidamente. Eso favorece algunos intereses, no necesariamente los mejores para el país. Hoy, la comisión, acatando la resolución de la Corte, se reunió rauda y veloz y procede a conocer los expedientes que alcanzan esa nota mínima, ese umbral que pusieron inicialmente a 75 puntos, pero no había suficientes. Ahora menos, pero lo bajó a 70. Entonces yo creo que cumpliendo lo que la Corte ordenó, la comisión va a hacer lo mismo. Debiera de hacer lo mismo. No he hecho los cálculos, pero aparentemente aplicar estos criterios del fallo de la Corte no afecta grandemente a los candidatos, a los 12 que alcanzaron la nota mínima de 70. A ver, si un candidato que llegó a 72 puntos se le computaron como abogado los años que estuvo de juez, sí. Entonces sí, ahí probablemente entonces ya baja a los 70 y queda fuera de la lista. Pero entiendo que los que pasaron a esa consideración final de 12, por más que les quiten puntos, que algunos sí tienen años de juez computados como abogado, todavía están arriba de 70. Entonces todavía entrarían a consideración, todavía entrarían a votación de la comisión. Y a mí no se me ocurre razón alguna, ingenuo que soy, ¿verdad? Ninguna razón para que del lunes para acá los comisionados voten de manera distinta. A mí no se me ocurre porque no soy mal pensado, ¿verdad? Eso. Aunque algunos crean que sí, pero yo soy bueno. Ahora bien, a algunos mal pensados, algunos malintencionados, piensan usar esta ventana de oportunidad para efectivamente intentar cambiar esos votos y lograr meter a alguien en esa lista de 6 que no estaba antes. Eso no debiera de pasar, porque a menos, insisto, a menos de que la nueva valoración, como ordena la Corte, baje a alguien del mínimo que se impuso la comisión, el resultado debe ser exactamente el mismo. Creo que así va a ser, creo que así debiese ser. Pero veremos, dijo el ciego. Lo que todo esto dibuja, lo que todo esto muestra dolorosamente, es cómo tenemos un sistema en Guatemala en varios multinivel, de ventas multinivel, ya inoperante, de justicia, de postulaciones, y las discusiones ideológicas o las discusiones revestidas de pugna ideológica nos han evitado, nos han limitado e impedido tener avances en algo que todos estamos de acuerdo. Salvo quienes se benefician económicamente de un sistema altamente corrupto de justicia como el que tenemos. Voy a aclarar, no son la mayoría. Altamente, dije, no significa mayoritariamente. Yo creo que hay excelentes jueces, creo que hay excelentes oficiales, comisarios, secretarios, magistrados. La fiscalía, a ver, el Ministerio Público, según vi de datos, tiene 13,000 empleados entre administrativos y operativos. Por supuesto que hay muchísimos de ellos con genuino ánimo de servicio, que probablemente, seguramente,
se han visto frustrados todos estos años, vamos a ver, 16 años probablemente, en donde la institución a la que con gusto sirven se ha visto manipulada, y intereses particulares con aviesas intenciones han evitado que tengamos una genuina justicia pronta y cumplida. Eso debe cambiar. Y entonces, cuando todos nos damos cuenta de eso, todos salvo los que se benefician del sistema, debiéramos poder ponernos de acuerdo en hacer unas reformas muy puntuales para mejorar la calidad de personas que llegan a estos puestos. Elevar la barra, como se llama, pero no en cuestión de es que ahora tiene que tener 2 doctorados. Bueno, ya vimos cómo hay candidatos que hacen 2 maestrías, un doctorado, un Ironman, y van a la luna en 6 meses, ¿verdad? No, simples papeles, no. Perdón que les llame simples papeles, tal vez son de cartón, no es de papel, pero algunos títulos son de papel. Eso no demuestra nada más que se accedió y se cumplió con un currículum, con una currícula, probablemente ni siquiera exigente, académica, pensando que se cursó el curso, y no se compró el cartón. Y nada más. La barra tiene que subirse. ¿Y eso cómo se hace? Cambiando el mecanismo de acceder a esos cargos, a esos altos cargos. Sí requiere una reforma constitucional, indudablemente. Siempre se ha dicho, es que no es el momento, ¿verdad? Yo no sé cuándo es un mal momento para corregir el rumbo. Yo creo que en cualquier momento. Siempre habrá quienes, aprovechando eso, quieran meter temitas ahí, ¿verdad? Que de su interés. Eso fue lo que se trajo abajo precisamente la reforma constitucional en 2016, que con todas las presiones que hubo, y a ver, no fue la más feliz, pero había consenso en varias cosas. Y a última hora, ahí, algunos asesores 154 bis ayudaron a meter el asunto aquel de la jurisdicción indígena, y eso se trajo abajo una excelente oportunidad, no voy a decir excelente reforma, pero excelente oportunidad para hacer un cambio para mejorar. No se hizo, se perdió esa oportunidad. Bueno, cualquier intento de reforma constitucional acotadísima, puntual, en los temas de justicia, es bienvenida. No es bienvenido del interés de algunas personas en querer aprovechar eso y hacer cambios fundamentales en la aplicación de justicia en los que no estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar algunas cosas, no todas. Bueno, el presidente tiene que elegir, designar antes del 17 de mayo, y ahí está. Yo creo que eso va a pasar. Confío en ello. Yo, a pesar de que ya tengo algunos años encima, algunos años y libras encima, todavía soy optimista, ingenuo yo. Bueno, ese creo que fue el asunto, no creo, estoy seguro que fue el asunto más importante de esta semana, trascendental, algo que sí puede cambiar o no la ruta de los próximos años de la justicia en Guatemala, algo que necesitamos, algo que genuinamente necesitamos. ¿Qué esperaría yo de un próximo fiscal? Esperaría cambio. Uno siempre dice, cualquier cambio, bueno, no cualquiera. Pues siempre se puede cambiar a peor, pero esperaría cambio. ¿En qué sentido? Las últimas probablemente cuatro administraciones del Ministerio Público, gestiones, todas dirigidas por mujeres. Ya sé que me van a llamar machista, pero es un hecho. 4 gestiones seguidas, consecutivas, dirigidas por mujeres, han tenido una
un elemento en mayor o menor grado, a veces en momentos más, en momentos menos, de carga política. No voy a decir ideológica, porque algunos pueden decir, no, carga política. Esa infame politización de la justicia. Lo vimos cuando, por ejemplo, en el proceso anterior de Fiscalía General, a puertas del proceso, se presentaron acusaciones y se consiguieron órdenes de captura en contra de candidatos. Se troceó, pues, a candidatos teniendo el sartén por el mango. Eso es abuso de poder. Si usted no tiene claro qué es abuso de poder, es eso. Es utilizar la posición que se tiene temporalmente para beneficio personal en detrimento del sistema, jodiendo a otros candidatos, pero sobre todo en detrimento del sistema. Eso es abuso de poder. Y eso es lo que no debe tener, en lo que no debe caer el próximo fiscal general. Tampoco debe caer en el revisionismo excesivo. Me explico. Esta gestión que termina ahora del Ministerio Público ha sido cuestionada, ampliamente cuestionada, digamos, también internacionalmente cuestionada, y probablemente en algunos temas puntuales haya que investigar si no hay posible comisión de delitos. Y vamos, investigar no está mal, ¿verdad? Porque eso es precisamente lo que dice esta gestión del Ministerio Público constantemente. Estamos investigando nada más. Bueno, seguramente eso va a pasar también en el siguiente periodo. Se va a investigar lo que se ha hecho durante esta gestión. Inevitable. Pero, ¿investigar qué? Puntualmente algunos hechos constitutivos de delito o posiblemente constitutivos de delito. Pero no investigar la gestión, porque entonces se van a pasar 4 años perdidos, ¿verdad? Lo que sí pasa constantemente a niveles políticos, a niveles del Ejecutivo, sobre todo, en donde siempre se busca deshacer lo que hizo el anterior, porque todo está malo el anterior. Y entonces por eso es que Guatemala no construye encima de lo que los otros han dejado. No todo está bien, pero sí algunas cosas. Proyectos de ley, por ejemplo, que partidos opositores o que legislaturas anteriores han presentado. No, eso ya no. Proyectos de infraestructura que por su envergadura, por el tiempo de ejecución, no va a terminar un periodo presidencial. Se quedan olvidados porque no lo voy a terminar yo, entonces es mejor que lo empiece el siguiente. O sea, lo puedo haber empezado y terminar el siguiente. Ya que les gusta tanto a los políticos eso de poner la primera piedra y su contrapartida al final cortar el listón, no importa si no se hacen las dos, haga una. Eso debería hacer también la fiscalía o el próximo fiscal. Debiera de, poner la primera piedra de las cosas que no va a terminar en sus 4 años o cortar el listón de cosas que la actual fiscalía empezó. Debiera de despolitizar, como digo, la justicia. Debiera de devolverle la confianza ciudadana a la gestión del Ministerio Público. No lo digo yo. Mediciones así lo han demostrado. Cuando un pueblo desconfía de su justicia, pues simplemente no acude a ella. Y no acudir a la justicia a buscar resolver sus problemas. Olvidémonos solo de lo penal, lo laboral, lo civil, mercantil, constitucional. Entonces, hay impunidad porque las cosas se quedan como están, o peor aún, se toma la justicia a mano propia. Y eso es pues la ley de la selva, ¿verdad? Eso no debe existir en una sociedad más o menos moderna, más o menos civilizada, como la nuestra. Por eso es que ese es un chance fundamental del próximo fiscal.
devolver la confianza para que, a pesar de los problemas, a pesar de que tardan mucho a veces los procesos judiciales, sin retardo malicioso, cuando lo hay, no digamos, simplemente la cantidad de procesos que hay pendientes, pues no deja que se avance con la celeridad que uno quisiera, porque es su caso, ¿no? Yo quiero que mi caso avance, y así pensamos todos, entonces, pues todos los casos tienen prioridad número uno para nosotros, pero no para el sistema. Entonces, que sí le devuelva esa confianza para que la gente acuda al Ministerio Público a plantear sus denuncias, esperando, con la debida paciencia, esperando que se resuelvan. Y así debe ser. No puede haber más impunidad de esa que ni siquiera llega a tribunales, porque aparte está la otra impunidad, la que, habiendo llegado a tribunales, nunca tiene solución. O la solución no es la justa por intereses particulares, por corrupción, porque por supuesto que eso hay en el sistema de justicia, como ya dije, grande pero no extensiva. Yo creo que tenemos una oportunidad, me incluyo, nos incluyo como sociedad, de que eso pase. ¿En manos de quién está? Del presidente de la República. Los candidatos que se presentaron, pues hubo de todo. No todos nos gustaron a todos, por supuesto que no. La comisión está integrada como ordena la ley de comisión, la Constitución y la ley de comisiones de postulación. Puede no gustarnos a todos, pero así está. Hizo su trabajo, ahora lo tendrá que enmendar, digamos brevemente. En pocas horas, pocos días, debemos tener un nuevo listado de 6 candidatos. Y entonces por eso es que está en manos del presidente este cambio. Porque, claro, a quien él designe es quien va a ejecutar todo esto que acabo de hablar. Pero la decisión de quién llegue ahí es de él. Si Bernardo Arévalo quiere pasar a la historia como alguien que hizo las cosas de manera diferente, genuinamente, esta es una muy buena oportunidad. Su gobierno no se ha caracterizado por la ejecución de obra, para nada. Es más, se caracteriza por lo opuesto. Su gobierno no se ha caracterizado tampoco necesariamente por gran apertura democrática, porque pues como todos han tenido un sesgo ideológico partidario, ¿verdad? Rechazo a posiciones distintas, igual que todos, igual que los anteriores. La diferencia de la magnitud del rechazo probablemente es distinta. No hay gritos, como si los hubo antes, pero igual hay oídos sordos, entonces no sé qué es peor. Entonces, no es muy distinta esta gestión, pero sí puede hacer algo distinto a la de por lo menos sus 3 o 4 antecesores en la presidencia. Tiene la oportunidad de elegir a un fiscal general que deje de hacer lo que hicieron los anteriores, los actuales y los anteriores fiscales generales. Si así lo decide, va a ser distinto. Genuinamente va a ser distinto. Y eso se va a ver en el talante, en la disposición de ese fiscal, y lo vamos a hacer en los próximos años. Si el presidente decide ir al Parlacén, como es su derecho, yo creo que no debiera hacerlo, pero ni modo, ahí tiene su sueldillo. Ya no tiene protección de antejuicio, porque ya hay fallos en ese sentido, entonces ya no está ese aliciente, pero tiene su dinerillo ahí de diputado centroamericano que no sirven para un carajo. Pero si lo hace desde acá, desde una gestión del Parlacén, o si lo hace dando conferencias en un tour en Europa, yo imagino que le va a dar gusto que en 3 años, digámoslo así, después de que él salga y un tiempo después, el país sea distinto. Sea distinto porque la justicia no se politizó. La justicia penal, por lo menos,
no se instrumentalizó. Y eso fue gracias a una decisión que él tomó o no allá antes de en la primera mitad del 2026, cuando nombró fiscal general. No lo vamos a ver inmediatamente, lo vamos a ver con el tiempo. Yo quisiera pensar que él tiene orgullo, que él tiene amor propio y que cuando él esté por donde esté, habiendo salido de la presidencia, que me imagino que le urge salir, le va a dar gusto, le va a dar orgullo, va a decir, hice lo correcto. En cambio, si pasa lo mismo, claro, en otro sentido probablemente, pero si pasa lo mismo que ha pasado en las últimas administraciones, le debería dar vergüenza, porque teniendo todo para hacerlo, no lo hizo. Son esas decisiones que a todos nos pasan, ¿verdad? Todos los días. Hombre, ¿cómo no metí dinero a eso? ¿Cómo no compré acciones de Apple hace 20 años? Yo no compré acciones de Apple hace 20 años. Me arrepiento. ¿Cómo no compré Bitcoin cuando salió? En fin. Bueno, él, un político, esas son las reflexiones de cómo no tomé esa decisión. Y todos nos arrepentimos de las cosas que no hacemos. Y en este caso, él se arrepentiría de las cosas que no hizo, que fue no nombrar a un fiscal general que cambie las cosas. Si lo hace, se lo agradeceremos. Todos. Habrá algunos en su equipo cercano que lo estén puyando, ¿verdad? Para que elija a un fiscal que vaya a joder a los anteriores, porque por una vindicta, por una sensación, por un sentimiento de ganas de venganza, una emoción humana, pero que no tiene cabida en la política ni en la justicia, mucho menos en la justicia. Esa es la decisión que tiene entre manos Bernardo Arévalo. Yo no sé si él es creyente, yo sí. Yo le pido a Dios que lo ilumine y que le dé sabiduría, paz, no sé qué más le dé, para que la decisión que tome sea la correcta y no la fácil. Porque fácil es nombrar a quien me va a proteger, a mis cercanos. Esa decisión fácil fue la que tomaron sus antecesores. Y él se dice distinto. Bueno, tome una decisión distinta. Espero que en el próximo programa, bueno, no sé si da tiempo, pero próximo o el siguiente, podamos estar comentando que el presidente hizo lo correcto. Mientras tanto, les deseo un buen fin de semana. Gracias por acompañarme y salud.